Pues buenas tardes, maestro, bienvenido. Gracias, Iniciamos Toño. esta Buenas transmisión tardes. nuevamente. Pues seguimos en situaciones que ya por ahí hemos mencionado, algunas recientes y pues otras que desafortunadamente vienen viciándose desde hace tiempo, profe. Sí, efectivamente, Toño. Pues gracias, bienvenido, Toño. Retomamos este pequeño programa de opinión hacia aquellos compañeros que tengan a bien consultarnos, buscarnos en este medio en el cual participamos, y que es un espacio abierto, libre, sin censura y sin recriminaciones. Hemos dicho que es una aportación no desde el especialista, sino para la gente común y desde la gente común. Pero sí, cómo vemos la problemática que se nos presenta, y pues aquí estamos de nuevo en este jueves, Toño. Bienvenido, profe. Pues si gustas, Toño, iniciamos con un punto que nos parece es relevante en este momento, en que estamos a punto pues del relevo de la gobernatura en el estado, y que se han presentado pues varias situaciones hasta el momento. A mí me recuerda una frase muy puntual del ahora gobernador electo, que está por entrar al relevo ahora en septiembre, me parece que el 12, y en el que él decía que en el momento que él supiera que había ganado la gobernatura, en ese momento se iba a ir a trabajar. Bueno, pues a lo mejor lo está haciendo, pero como tú dices tú, dentro de esas noticias a nosotros no nos llegan completas las informaciones. Se las guardan, las esconden, o bien las maquillan los medios, no las dan a conocer. Entonces, hay toda una serie de situaciones, pero es muy importante también las líneas de trabajo que estaba proponiendo y que sigue proponiendo el ahora gobernador, como son los aspectos de seguridad, los aspectos del campo, el aspecto educativo y el desarrollo, Toño, en sí integral del estado de Zacatecas. Este es de alguna manera un momento de análisis que yo creo que la sociedad, y si mínimo no la sociedad del común como nosotros, Toño, ¿dónde están los periodistas, analistas sobre este tema, sobre estos temas? Porque bueno, uno ve los periódicos y se limitan, como dices tú, a dar una noticia tan superficial, tan falta de contenido, que dice, oye, pues, qué están informando? Y cómo están preparando a esa ciudadanía. Y bueno, aquí cabe, aparte de ellos, ¿dónde están los grupos de académicos, Toño? O sea, si bien es cierto que tenemos medios de comunicación, pero sabemos que son tan tendenciosos, tan ideologizados, tan rastreros, también hay que decirles de esa manera, Toño, porque se han convertido en una oposición miserable. Exactamente. Nada más, todo le parece mal, todo le parece mal, y no tienen un proyecto, pues, plenamente para decir, ok, no estoy de acuerdo, pero esto está haciendo falta a la comunidad como alternativa, ¿verdad? Entonces, esa parte. La otra parte son los académicos, Toño, y esos académicos los vas a encontrar en las instituciones de educación superior. Yo lo he criticado o lo he mencionado, no vamos a decir como crítica, lo he mencionado que ellos deberían estar realmente aportándole algo a su comunidad universitaria, si es el medio en el que se desenvuelven, Toño. Estar informando y educando sobre los aspectos de economía, cultura, salud, mejoramiento de la comunidad. O sea, en este momento deberíamos estar evaluando cuál fue el proyecto que tenía o estaba desarrollando el gobierno que está terminando.
para decir, estos son los aspectos en los que no se avanzó. Falta por continuarlos. Independientemente de que llegue un gobierno de tal tendencia, o sea, tienes que partir de lo que existe. Sí, ya sea para crítica Ajá. o Y también para mejora, ¿no? Porque, incluso, exacto. Sí, Toño. bienvenido, profe Armando. Buenas tardes. El profe Armando ahí que ponga la cámara para verlo. Sí, entonces, Buenas tardes, aquí estamos. profe, buenas tardes. Mencionamos ese Hola, aspecto. buenas tardes. Buenas tardes. Y que fíjate, las universidades tienen la obligación de conducirse bajo la ciencia. O sea, no podemos tener una universidad dando opiniones falsas. O sea, eh, sería una cuestión tan falta de ética, de principios y de moral, que dijera uno, bueno, pues, caray, esa función, muchos le han criticado, por ejemplo, al presidente, de que esté diciendo en una parte de sus comentarios mañaneros, ¿quién dice mentiras? Oye, pues entonces, si sale un tema de relevancia en salud, inmediatamente los académicos y las universidades deberán dar sus informes, sus informaciones, diciendo, esta es lo que está en las investigaciones que se realizan en tales y en tales universidades o en tales países. Por lo tanto, esto está sustentado, esto no está sustentado en una investigación, para que no se sientan Sí. ofendidos. Luego los mentirosos que están diciendo sarta de mentiras en los medios de comunicación. Y lo Entonces, peor es que hay quien se sí, las crea. eh, Le digo, es- lo peor es que hay quien se las crea, profe. ese es el problema, pues, que hay mucha audiencia, Toño, que hace caso a esos comentarios y los toma como verdades. Y entonces le envenenan el alma a esas personas. No queremos decir que con esto que estamos diciendo, porque si no caeríamos en la misma posición de ellos, que alaben a los personajes. No, lo que estamos diciendo es que se conduzcan con verdad. Y allí va el otro punto. A ver, entonces, el campo, si agarramos el campo, Toño, las 1000 promesas es que van a tecnologizar el campo y que en la educación van a hacer la conectividad y que en el campo van a establecer también esa conectividad carretera, o sea, mejorar el sistema carretero. Sí, Toño, Armando, ya tienen esos proyectos calculados en cuestiones económicas. O sea, ¿de dónde va a salir ese recurso? Claro que hay que irlo a buscar, pero vamos, este, ahí están las grandes dudas. ¿Qué gobierno hasta este momento no hizo grandes promesas? No, pues todos inician así, con Ajá, sí, castillos en el aire, profe. finalmente. Ahora, el aspecto educativo, Toño. Hoy leía yo el periódico. 2.500 millones la Universidad Autónoma de Zacatecas. Tiene de No, pues, adeudo con el ISSSTE. Nomás échale tú. Hemos dicho, la universidad como institución, nuestros respetos. Pero ¿qué están haciendo? ¿Por qué esos desfalcos? Y yo me acuerdo desde los gobiernos anteriores. Es una cantaleta en gobierno tras gobierno. Que es correcto sanar esas cuestiones, pero no es solamente sanarlas, es quién no, permitió y a dónde fueron a dar esos recursos, clarificar por qué esos desequilibrios económicos tan terribles. ¿y cómo se sigue administrando, profe?
¿Y cómo se sigue administrando? No se le ha Sí, puesto porque remedio por las sí, complicidades políticas. exactamente. Los, Desafortunadamente la UAS ¿eh? mm, ha presentado estas situaciones ya desde, bueno, desde tiempo atrás, pero pues no deja de ser nada más la pura nota, o sea, no ha habido una solución. Una solución esa. Sí, es la queja y la demanda nada más de recursos, de recursos, de recursos. Exactamente. Yo pienso que una parte importante e interesante de la universidad y muy respetable es la extensión que tuvo en años pasados abriendo unidades en los municipios. Yo creo que eso es una cuestión pues respetable. Finalmente llevar educación más cercana hacia la sociedad que no puede llegar a la capital, bueno, pues es digno de reconocerse, ¿no? Y entonces la planta docente también, que tienen esas unidades que están en otros municipios, bueno, pues para sostenerlo se tiene que, pues, cubrir. Bueno, pero ahí nos da idea entonces de cuál es la programación. Si realmente la programaron, lo hicieron y de acuerdo a los presupuestos, porque si lo cubrieron, como estamos pensando, con los mismos recursos, bajo esa idea falsa de que hay que hacer más con menos, pues ahí tenemos los resultados, ¿no? Por ese lado, una parte. Pero la otra parte hay que decirla bien claro. Son todo el montón de políticos que están en la universidad y que andan haciendo funciones políticas en diferentes partidos y que son personas que tienen tiempos completos y siguen cobrando en la universidad y siguen cobrando como, como políticos. Entonces, ahí sí es criticable. Es una Sí, desvergüenza y un abuso de esas personas que lo estén haciendo. Porque te digo, son gentes que siguen pues mamando de la ubre de la universidad y que es presupuesto público. Y entonces pues es un descaro y hay que denunciarlo, ¿no? En ese sentido. Y bueno, la otra es, Toño, la complicidad de esos políticos, porque recuérdate tú, bueno, ya es finado el señor Rogelio Cárdenas, ex secretario de Educación, pero viven aún Flavio Campos, vive esta Gema Mercado, que eran ex universitarios. sí, No ex, perdón, son universitarios y que han estado dirigiendo la máxima instancia educativa en el Estado, que es la Secretaría de Educación. Y con esto te digo, Toño, ¿quién viene? ¿Quién viene a la Secretaría de Educación? Entonces, a cubrir esas malas mañas de mañosos, o sea, llegan mañosos a cubrir malas mañas. Y eso pues, si les duele, no estamos diciendo que la universidad sea mala, ojo, sino esos personajes que han abusado de la función universitaria y en los puestos públicos. Eso es lo que denunciamos. Y eso es lo que está sucediendo en el ISTESACTO. Otro aspecto negro para los sí. políticos asquerosos de Zacatecas. Pero bueno, ¿Sabe, sabe qué proyecto traiga este nuevo gobierno en torno a la seguridad, profe? ahí Por están. ahí, previamente le comentaba yo en torno a las noticias. Aquí tengo un ejemplo. Dice, fíjese la nota como dice, asesinan a adolescentes. Calera. La noche del jueves, dos jóvenes menores de edad fueron ejecutados a balazos en la colonia Huizache. El doble homicidio ocurrió alrededor de las 21 horas sobre la calle Higuera, donde se encontraba Jesús y María, 17 y 16 años de edad, a quienes sujetos armados les dispararon dos veces a cada uno. Bueno, aquí describen qué partes les dieron. Dice, la escena de inmediato fue acordonada y puesta
al resguardo mientras Policía de Investigación, en conjunto con peritos del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses, intervinieron en el lugar y retiraron a los cuerpos llevándolos a las instalaciones del mismo instituto este. Sí, Está la nota y luego acá por aquí dice, balacera deja un policía y 4 civiles muertos. Y si nos ponemos a observar un periódico, es común encontrar este tipo de noticias. Y yo le preguntaba qué proyecto traerá en torno exacto. Esa es otra de las preguntas. a este tema. ¿Cómo Puesto va que a pa- sí, pero también, ¿quién da la nota, profe? Ajá, O sea, yo aquí cuestiono, esta persona que da la nota deja aspectos en el aire. Bueno, dice que el nombre Jesús y María. ¿Qué, qué relaciones había de Jesús y María como para que les llegara a suceder eso? ¿Andaban metidos en problemas? ¿O fue ahora sí que de repente llegaron y los ejecutaron ahí? Entonces, como esto, si se dio de esta manera, pues es para tener un miedo, ¿no? Pero, si hay problemas, pues también que lo den a conocer estos medios para que de alguna forma nos demos cuenta como sociedad, o sea, qué encontrando, ahí se está cortando, Toño. qué está pasando en la sociedad, de noticias es este tipo de reporteros o estas notas que están sacando. Fíjate que eso es muy importante lo que mencionas, Toño. Por un lado, este nos da a entender ese tipo de notas en ese nivel. Por un lado, nosotros intuimos que falta este, investigación, falta sustentar la nota con más elementos que nos den un panorama completo de alguna manera el contexto en dos aspectos. Uno, el contexto familiar, el contexto social. Eso por un lado. Y el otro, el, la responsabilidad de la autoridad. O sea, simplemente en ocasiones se remiten a decir, bueno, llegó la autoridad y acordonó. Sí, pues, pero la sociedad está cuestionando de manera muy drástica del por qué no están atrapando y juzgando a esos malhechores. O sea, es muy raro que nada más te están dando estadísticas de cuánto aumenta las muertes por X, Y o Z razón, pero no están diciendo, ya, ¿qué hace la autoridad? ¿Por qué no lo hace? Pero otra cuestión, Toño, ya adicional a ello. ¿Será que el reportero no quiere decir la verdad por también tener miedo? Eso exactamente. O sea, Sí, o sea, es algo también, una autocensura, ¿no? Dice, pues doy la nota del hecho, pero no digo cómo sucede, ni cuestiono a la autoridad por qué no interviene, pero la sociedad ya está harta. Policías y por si es, donde quiera hay. sí, Está el ejército, metropol, federal, estatal, municipal, y no sé qué tantas policías hay, Toño. Pero los pillos se mueven como ratones sin gato por donde quiera. Pues sí es importante, pero la pregunta es esa, Toño, que tú haces. ¿Cómo le va a hacer la autoridad que viene para darle seguridad a la población? Que eso es lo importante. Darle confianza, darle certeza. Incluso, Toño, en eso de la seguridad está involucrado la seguridad al trabajador y al pequeño comercio.
cómo trabajas de manera confiable, que la autoridad te dé seguridad. O sea, es un caos. Y hablamos de Fresnillo. No sabemos qué sucede en otros lugares para no meternos. Y ahí es No, donde pues, cuestionamos pues a la autoridad. Adelante, Toño. ¿Cómo ves? ¿Cómo crees tú que le va a hacer el nuevo gobierno? Profe Armando. profe Armando, adelante, lo escuchamos. Sí, yo quería participar en lo que estaban tocando de la UAS y ahorita toco el tema ese que están ahorita. Adelante, adelante, profe. Yo hemos sabido que el gobierno federal se ha ahorrado dinero de muchos aspectos, de muchas partecitas, al menos eso nos han dicho. Y yo sí que, considero que sí se debe aunque la UAS sea autónoma, sí se debe de regular un poco la cuestión de las faltas de los trabajadores. O sea, a lo mejor me voy a ver como una parte oficial, pero déjenme terminar. Este, Porque yo sí veo un descaro de varios docentes que en un semestre van una ocasión a dar clase y cobran todo el semestre. A mí eso no me parece justo, ¿verdad? Sí me gustaría que se regulara un poco ahí, porque a veces se ha confundido la autonomía con el libertinaje. Yo, como la universidad es autónoma, yo como docente voy a hacer lo que yo quiera y me van a pagar a mí mi quincena o mi mes en su totalidad cuando yo fui a dar una clase, porque hay maestros que han ido a dar una sola clase en un semestre, y eso a mí no me parece justo, lo que estaban ustedes tocando. No quería platicar hasta cerciorarme que estaban bien tratando. Y por ahí también dicen que la universidad es un barril sin fondo en ese sentido, porque ¿cuándo les van a dar llene? Ahora hay otra cosa, lo del cómo llegan los, los familiares, ¿sí? De los que ya tienen base, les dan los van metiendo, porque yo conozco familias en este sentido de que van metiendo a sus hijos, hasta sus yernos y sus nueras las meten aunque no tengan la preparación. Entonces, sí está un poquito difícil para que entre otros docentes, y a mí eso tampoco me parece muy justo, porque yo hice la preparatoria y muchas de las veces los docentes criticaban el sistema. Entonces tú llegas a decir, ¿cómo estoy criticando un sistema cuando yo soy parte de él y estoy actuando con corrupción porque no estoy trabajando mis horas y todas me las están pagando? Eso a mí no me parece justo históricamente de la UAS, desde que yo estudié aquella ocasión la preparatoria, y hubo maestros que iban cuando querían, y a mí eso nunca me ha gustado, porque tampoco en las escuelas primarias, aunque suene así como oficialista, pero la verdad yo no lo veo de ese lado, sino por el lado de que sí estamos incumpliendo algo pues que tenemos que Es un trabajar para que servicio. puedan pagar. Entonces yo Sí, ahí es un sí, servicio que deben de dar. sí, ahí no estoy muy de acuerdo. Ellos están confundiendo la autonomía con el libertinaje. Yo aquí hago lo que yo quiero, yo voy cuando yo quiero. No, es que tenemos que cumplir, eh, como docentes, creo que tenemos que ser un ejemplo en muchos aspectos, en la puntualidad, en la asistencia. No podemos pedir lo que no hemos dado. Entonces, en ese sentido, yo sí considero que también andamos mal. Eh, en cuanto a la seguridad, pues yo siempre digo, bueno, que tenemos mucha vigilancia, lo que dijo usted ahorita, Pacheco.
¿De qué se trata? Y ya la sociedad comentamos como si mataran un gato, un perro, cualquier cosa, ya lo vemos ya como natural y eso socialmente como que digo yo, no, es que eso no, cuando nosotros éramos chavos eso no sucedía. Yo me venía de Zacatecas en la noche y yo me podía trasladar desde la central a mi casa sin ningún problema. Entonces, en esos aspectos vamos para atrás y en valores no se diga. Sí, eso sería. Sí, no, pues Definitivamente de acuerdo, profe. ahí está la triste realidad. Ratificar nada más que la institución de la universidad como tal es una institución muy noble, con buenos propósitos, que al igual ha de haber muchísimos, más bien hay muchos maestros muy entregados, no estamos hablando en lo general, estamos Sí, hablando de esos detalles que se presentan y que sí, sí son dignos ya de mencionarse y de hacerlos públicos. Ojalá y más gente se interesara. Pero la pregunta entonces es esa, para cerrar, ponerle un fondo a ese barril, porque así como está, pues bueno, están muchas implicaciones políticas, pero se tiene que dar soluciones. Como solución tiene que haber en el ISTESAC, ya dijimos. Y la propia Secretaría de Educación, porque ahí son los retos, pues, del nuevo gobierno. Seguridad, educación, empleo y el campo. Y la salud, porque la salud también es otro punto, pues, muy importante. Pues terminaríamos con esos comentarios, ¿no? Invitando a la sociedad, a nuestro gremio, que nosotros somos, pues, de origen, docente, que se interesen, porque la verdad, pues, vienen retos bien difíciles, hay que decirlo con las palabras, difíciles, no porque venga un gobierno con una buena intención, pues no con las intenciones se van a resolver los problemas. Ahí está el primer reto, ISTESAC, pero está el otro reto, la cuestión sindical. En Zacatecas debe darse ese congreso y que va a ser una rebatinga, porque por un lado lo va a querer seguir mangoneando el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y su señora criminal, esta vándala de Soraya Bañuelos. Soraya. Soraya Ujú. Bañuelos va a querer permanecer, desde luego no ella, sino con su gente. La postura del nuevo gobierno, pues nos dijeron que iban juntos. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que hay protección de nuevo del Estado hacia Soraya Bañuelos. Vean qué cuestión tan difícil se le presenta ahora al movimiento del magisterio. Va a ir con Soraya al momento del Congreso. David, ¿cómo va? Desde luego ellos están armando el 2024, y ellos van por quien les ayude a llegar allá. Vamos, pero aquí quedan en entredicho los principios. O sea, no mentir, no robar, no traicionar. Pero ¿cómo van a quedar esas situaciones? La verdad, pues es todo un reto, pero pues bueno, a ver cómo se involucra el magisterio. Toño, si tienes algún comentario, pasamos al siguiente tema sobre las acciones de Andrés Manuel López Obrador. Así lo hacemos ya cortito para abordarlos. O si quieres los comentarios de los periódicos que traes ahí, de las notas. No, pues si quiere ya le continuamos, profe, Ah, en muy bien. torno a la Sí, salud, que
pues en estos momentos se vuelve muy apremiante, muy, muy sensible. Sí, Sí, pues desafortunadamente a nivel mundial, pues sabemos que atravesamos unos momentos difíciles por esta enfermedad del COVID, pero pues ahora sí que en cuestión de medicamentos por ahí ha habido algunas situaciones que han impedido disponer de ese servicio, o sea, más bien de esos medicamentos, y pues que sí, sí valdría la pena comentarlos, pero que sea de forma rápida, profe. sí, sí, claro, es un punto, fíjate que bien interesante. En la semana, hace 2 días, el presidente específicamente mencionaba, pues, que se les echó abajo, se les quebró, pues, la cadena de corrupción que tenían tan fortalecida algunos vividores de las farmacéuticas. Es decir, eran los que tenían monopolizado la compra de medicamentos y quien eran quien le surtían a las instituciones de salud en México. O sea, la molestia no es cierto que sea del todo eh, como ellos la presentan y que sea por ineficiencia, pues, solamente del gobierno. El hecho de no haber medicamentos, por ejemplo, Tony. Es decir, la falta de medicamentos es porque ellos tenían ajustada la ley para que el gobierno no comprara los medicamentos. Solamente esos personajes que estaban en la política. Ahí aparecen un tal, por ejemplo, por decirlo, Peña Nieto, Manlio, Fabio Beltrones, um, muchos de los políticos que han estado y que tenían pues el control de ello. Y esto entonces nos da a entender qué afectación tiene. Fíjate, no tienen moral, porque ellos ni permitían comprar, ni el gobierno podía comprar en otro lado. ¿Y a quién afecta, Antonio? Pues ahora sí que a los derechohabientes, al pueblo. Al Pero pueblo. fíjense, qué importante, profe, esto Sí, que comentamos, que nos da pie al tema en sí, relación a como ciudadanos poder participar en un juicio en torno a lo que, pues, que se castigue y que se castigue. Ahora sí quien estuvo a la cabeza o quien estuvo permitiendo esto, de tal manera que quien entra nuevamente al gobierno, pues sepa que tiene una responsabilidad con el pueblo. uh-huh, Sí, pues yo creo que sí, sí vale la pena que participemos en torno a dar una decisión como ciudadanos y decir sí queremos que haya un juicio político. ajá, Por ahí, Andrés Manuel, voy a comentar una nota también en torno a algo semejante, uh-huh, prometió la amnistía, la ley de amnistía, es decir, a los que están presos y que no tienen un delito muy grave, se les iba a permitir pues salir, ¿sí? Siempre y cuando pagaran los daños, perjuicios que generaron. Pero vea cómo esto, desde mm, desde el Poder Judicial, profe, uh-huh, va generando un filtro, de tal manera que estas personas únicamente están dando paso a quien les está conviniendo. uh-huh, Entonces aquí hay un choque, ¿sí? Puesto que hay gente que, pues dada su pobreza, no accede a que estos judiciales le permitan salir, o este poder judicial, y pues son los que están quedando atrás. uh-huh. Entonces yo creo que esto de participar como ciudadanos en torno a que se castigue, a que haya un juicio político, es una oportunidad, pues ahora sí que yo la veo muy buena en torno a ir mejorando esta situación por la cual estamos atravesando y que pocas veces se nos da la oportunidad de participar, o al menos de esta manera. Uh-huh. Sí,
Sí, ve cómo todo tiene sus, aparte de sus efectos, es decir, sus orígenes también. O sea, porque ahorita el gran problema es dónde surge el problema y que eso no lo están diciendo. Ya ni analizamos, por ejemplo, el problema de la universidad. Nos dicen que hay un problema y un desfalco enorme, pero no nos están diciendo quién lo provocó. Istesac en quiebra, pero no nos están diciendo quién lo provocó. Y entonces, como tú dices, efectivamente, o sea, ya cuando vamos a lo más alto del país, de por qué el país está quebrado económicamente, por qué hay millones de pobres, por qué hay gentes que no tienen medicamento, no nos están diciendo a raíz de qué está sucediendo esto. Y entonces, pues aquí hay que juzgar, también someter a la ley a esos provocadores de estas situaciones. Y entonces ahí están los presidentes de la República. O sea, ¿por qué la venta del país? O sea, se vendieron todas las empresas. ¿Y a dónde fueron a parar los dineros? Salvaron a esas empresas. Crearon Fobaproa. ¿Sale? Y resulta que cada día que se le está buscando, encuentran que fueron los políticos anteriores que estuvieron en esos gobiernos. Empezando pues por los presidentes de la República. Aparte de los abusos que cometieron con ciudadanos. O sea, no se nos olvidan matanzas en Aguas Blancas, no se nos olvida Tanguato, no se nos olvida Nochistlán, no se nos olvida Calera, Zacatecas, no se nos olvida San Fernando, Tamaulipas. Ya. O sea, Ayotzinapa, desde crímenes, luego. Ayotzinapa. O sea, ya no es el robo de un bien, sino el abuso del poder para masacrar al mismo pueblo. Entonces, hay que juzgar a esas personas y que tienen alrededor de 60 millones de mexicanos en la pobreza, Toño, y un puñado de personas inmensamente millonarios, que hasta como si fuera gracia, los exhiben en revistas de esas de sociales o de economía. O sea, México, el personaje más rico. Dinos tú, ¿para qué carajo sirve el personaje más rico del mundo? O sea, debería dar vergüenza, pues, decir eso. O sea, ¿de dónde sacaste toda esa riqueza? ¿De dónde la sacó? ¿Es un mago? No, él No, la está sacando del pueblo porque le consume o porque le trabaja, pero de ahí está exprimiendo la riqueza. Fíjate nomás cómo son las cosas. Pero bueno, estábamos en ese punto y decíamos de la salud para regresar a terminar ese punto. Ve cómo la derecha no nos dice por qué no hay medicamentos. Ah, pero está diciendo, se lo está cargando al personaje en función, que tienen derecho de hacer su política, pero que no sean tan bajos, tan ruines. Les dice Noroña, que no sean tan carroñeros, pues. O sea, a raíz del dolor del pueblo, ellos se posicionan políticamente, cuando ellos son los que están generando ese problema. Pues ya dijimos, ¿y por qué decimos esto? ¿A quién agarraron de su modelo? Ah, a los niños con cáncer. Pero ¿a poco les interesó otro que no dijimos, Toño? Los muertos en la guardería, los niños. De los no, pues para, 43 o 45 niños quemados. como no fue el mismo periodo, Ajá, no hay ándale. tanta crítica. Los 60 mineros de Coahuila. Y que Fox no le interesó ni papa, ni a Calderón los muertos, los niños, quemados, incinerados en una.
Y entonces por eso urge juzgarlos. Si en aquel momento ellos tenían todo el poder y no se juzgaron a sí mismos, pues entonces hoy, como tú dices, está la oportunidad de que el pueblo legitime esa acción. Porque allí yo es donde le veo un poquillo de sesgo a López Obrador. Simplemente traerlos y aplicarles la ley, si la cometieron. Pero bueno, van a acusarlo de que es autoritario y que anda en una persecución de brujas. Pues por eso importa legitimar que el pueblo está demandando que se juzgue a esos ladrones, a esos criminales, que encubiertos de funcionarios abusaron de su función. Entonces, eso es lo importante. Lo otro, ¿cómo estaban diciendo y están acusando, pues, de que la pandemia no es atendida debidamente? Hasta la saciedad se ha dicho que el medicamento solamente es controlado a través de la OMS, Organización Mundial de la Salud, y que los protocolos se siguen de esa organización. Pero aquí lo grave es cómo han creado una desconfianza, Toño, para que la gente no vaya a vacunarse. Sí. Porque tú crees que los mensajes que mandan son casualidades, no, son diseñados de manera intencional para crear esa desconfianza en el pueblo y decir que lo están matando, que le están poniendo chips, que no vayan porque es un asunto, o sea, extraño a la salud, acusando hasta ahora en la semana 20 millones de dosis perdidas, o sea, desinformando pues a la sociedad, y que se están muriendo muchos al momento de que lo vacunan. Oye, pues, ¿quién va a decir yo no voy? O sea, crean toda esa desconfianza, ¿no? Esas son las cuestiones. Pero lo final, yo cierro con esto. ¿Cómo le va a hacer el nuevo gobierno para darle atención médica a toda la población? Y allí encuentras a trabajadores que no están en una empresa, que le llaman informales. Allí encuentras millones de personas, señoras que trabajan en casa, y encuentras millones de campesinos. Ellos no son ciudadanos mexicanos, no tienen derecho a la salud. No lo vas a resolver al 100, pero ¿qué vas a hacer en tu gobierno? ¿A cuántos vas a integrar? Claro, dependientes del gobierno federal. Si el gobierno no lo está haciendo el federal, ¿cómo lo va a exigir? Porque ellos andan borrachos en el 24, Toño. Sí, de hecho es un mira. Ahora sí que es la visión que tienen. Exacto. Entonces, comentarios de ustedes, compañeros. A ver, me gustaría participar en la cuestión de la salud. Sí, profe. Yo siempre he dicho que hasta, bueno, una frasecilla por ahí. Digo que los países que no le apuestan o no le invierten más bien a lo que es la salud, que para mí es una de las cosas más importantes socialmente, la educación, el deporte, la cultura. Todos esos países que no le han invertido lo que se recomienda invertir, pues son países destinados a vivir en violencia, y eso es lo que nos está sucediendo aquí en México. Hablando sobre los medios, pues desde luego que le tienen que echar al gobierno de Andrés Manuel porque no está dando el mencionado chayote, ¿verdad?, a los periodistas. Y sabemos que esos periodistas pues están dolidos porque no están recibiendo el mismo trato que recibían con Peña Nieto y todos los anteriores. Incluso pues les daban mucha lana porque hablaran bien de ellos. En cuanto a
a la cuestión de endeudar al país. Yo creo que por ahí hemos visto en los medios, ¿verdad? Que no se han endeudado, ahí dicen que con 0 pesos, no se han endeudado pues al país pidiendo préstamos al extranjero para comprar las vacunas. Y pues los medios nada más tocan cosas que les conviene, no tocan cosas de los gobiernos pasados. Siempre le están tirando a, al gobierno de Andrés Manuel. Este, también hay muchos intereses económicos en la cuestión de la salud y en la compra de medicamentos. Era una mafia así como el huachicol. O sea que Andrés Manuel se ha dedicado a atacar varios frentes. Recordemos que también atacó lo que es el huachicol. Y atacar al huachicol no era tan fácil porque enfrentar a una mafia, pues también va arriesgando su vida. Y aquí en la compra de los medicamentos también era una mafia a la que se enfrentó porque había muchos intereses económicos y no dejaban, eran unos cuantos los que repartían miles de medicamentos y ganancias estratosféricas de millones de dólares, me atrevo a decir. Entonces, se les quitó ese beneficio, incluso hasta vendían los medicamentos a como ellos querían. No eran precios justos, los elevaban hasta, no sé, 10 veces más de lo que podrían costar y eran ganancias jugosísimas. Entonces ellos se ven con esta situación de que ya no se les va a permitir que obtengan todas esas ganancias con la venta de medicamentos y pues tienen que recurrir a los medios para que empiecen a hablar mal de Andrés Manuel y de que no hay medicamentos, incluso hasta valiéndose de los, de los papás, de los niños con cáncer. Sí. Pero yo creo que todo esto se va a regularizar, así como se regularizó la gasolina cuando fue el ataque al huachicol. Eso Ujú. sería, Sí, pues yo creo que aquí le podríamos llamar, profe, el huachicol de los medicamentos, ¿ah? ándele, así De, es. de, de cómo está atacando toda esa mafia y donde aflora pues el excremento de cómo tenían esa mafia el control de, de- del medicamento para hacer millonadas. ¿A costas de Así, qué? Pues a costas del erario, de los impuestos del pueblo mexicano. sí, Mencionas una parte, profe, que va combinada más con la violencia y con ciertos aspectos que no se les ha dado relevancia. Y bien mencionas tú el deporte y la cultura. ajá, Y que por consecuencia tú mencionas que pues genera o degenera en violencia, porque al no tener dónde desahogar esa pasión de la persona, pues lo más fácil es que se vaya a cuestiones delictivas. Yo creo que este es un aspecto que hemos estado comentando en las reuniones regionales y que debemos retomarlo y hacerlo visible con los nuevos gobiernos, tanto el estatal como el municipal. A mí me ha preocupado de muy sobremanera cómo los espacios, al menos en la cabecera municipal, lejos de convertirlos en espacios deportivos, los van invadiendo para crear más burocracia o instalar a la burocracia. Si ustedes se Más fijan, tiendas de autoservicio, ¿verdad? o tiendas, peor tantito, las transnacionales, exacto. Exactamente. En cada una de las colonias donde encontraron espacios de áreas verdes, las están invadiendo. Caso concreto, yo conozco aquí el Vergel, 2 espacios de áreas verdes donde pusieron
oficinas. Invadieron los campos de béisbol en la colonia Lienzo Charro. Se le llamaba el Estadio Cuauhtémoc. Pues ya tienen allí oficinas. Están por invadir no sé si se lo van a expropiar al Cebetis, pero allí en la parte oriente del Cebetis, pues hay un espacio donde eran campos de béisbol también, donde están pues ya en ese proceso de invadirlos. Y entonces esto, por ejemplo, el profe Armando lo conoce bien y yo creo que deben interesarse en esa parte. Y aquí cabe lo que ha sucedido recientemente en la región Fresnillo, compañeros. O sea, el campo de fútbol magisterial ya está Soraya al acecho, pues. A ustedes les consta que hace 3 semanas llegó de manera prepotente a invadir el espacio. No se lo hemos permitido, ni se lo permitimos en ese momento. Pero ¿cómo va a invadir esa parte? Abusando, porque ni consulta a los usuarios y dueños de ese terreno. Si bien es cierto que aquí hay que reclamárselo, fíjense cómo se les revirtió a los jubilados. Después de que sacaron una bandera de triunfo, hoy se les revirtió y ellos son los directamente culpables de haberle facilitado a Soraya Bañuelos sacar las escrituras, porque de manera artera y mañosa Soraya lo puso a nombre del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. No lo iba a poner a nombre de los jubilados, que era su primera intención, porque tenemos toda la información. Así que cuando hacen sus reuniones, hay compañeros que no están de acuerdo en sus planes y se les fuga la información. Entonces, hoy ellos son los directamente culpables también. Si en dado momento Soraya llegara, que no se lo vamos a permitir, porque ella, también esto hay que aclararlo a los compañeros que nos consulten de forma diferida. Ella es la albacea, pero no es dueña. Los dueños son los maestros de la región Fresnillo, porque con sus recursos, con su trabajo, compraron ese terreno y ya han construido esos edificios, que en la última etapa de la Casa del Jubilado haya hecho cierta aportación, pero que no es de Soraya tampoco. Es una parte mínima de las aportaciones del magisterio. Entonces, vean cómo esos espacios deportivos son muy importantes. Miren, les voy a platicar algo. Sí. Adelante. Hace algunos años ustedes recordarán que en el gimnasio Solidaridad se instaló la Marina. Bueno, ahí la instalaron. Alguien la instaló. Yo hasta ahorita no sé quién. Benjamín Medrano. Sí, muy mal desde mi punto de vista, porque ese espacio no era adecuado para que estuviera la Marina. Pero fíjate bien, a veces uno hace el comentario y la gente tergiversa y dice, entonces tú no quieres seguridad para Fresnillo. No, no, no. Ese espacio es un espacio deportivo, no es un espacio Exacto. para que metas No es a la cuartel Marina. militar. No es para eso, no se hizo para eso. ¿Y por qué? La pregunta, ¿por qué siempre se está afectando al deporte, a la recreación? Lo que la sociedad semillense, zacatecana y mexicana necesitamos para estar sanos. Si haciendo deporte, quién sabe cómo nos vaya en la vida, en cuestiones de enfermedades, de cuestiones hereditarias, ¿verdad? De nuestra familia, que han padecido nuestros familiares, algún trastorno, alguna enfermedad que vayamos a heredar de nuestros padres, que eso casi es seguro, ¿sí? Y no moviéndonos, sino haciendo deporte, ¿a dónde vamos a dar? Pero yo, en esa ocasión que se invadió el gimnasio Solidaridad, invité a un basquetbolista, pero de esos que
llegó a jugar con los Regios de Monterrey. Monterrey. Uh-huh. Es el Pipo Dorado, para decir nombres, ¿qué tiene? Lo conozco y le tengo confianza y le dije, oye, es que no es posible que se esté invadiendo ahí, tú eres basquetbolista, vamos haciendo una reunión y vamos haciendo un oficio y vamos recabando firmas, no nada más de basquetbolistas, vamos recabando firmas de todo el deportista que nos quiera firmar, porque eso no es justo lo que están haciendo. Y nada más te dicen que sí, pero nunca se llevó a cabo esa reunión. Y cuando me lo encontraba, oye, ¿qué pasó con esta reunión que te propuse? Mire, no es justo. Vamos defendiendo, de perdido vamos haciéndoles, haciéndole contrapeso a quien le tengamos que hacer. Es que los deportistas no están de acuerdo que no permitamos que se esté invadiendo. Y ahorita me acuerdo porque Se escucha muy, muy bajita la voz, profe. No sé si escucha el profe Pacheco. como muy fácilmente espacios deportivos y los deportistas nos hemos quedado con los brazos cruzados, no nos hemos organizado para impedir toda esa situación, o sea, toda esa injusticia. En lugar de crear más campos deportivos para que la gente haga deporte y lógicamente está más sanos, ¿sí? ¿No? Y pasa, y los deportistas nos quedamos callados y pues no, ya van a ser ahí los juzgados, no, pues ya van a ser, a ver, ahí en el gimnasio municipal, un área muy bonita verde que estaba ahí cierran las oficinas, cuando pudieron haber seguido haciendo instalaciones deportivas. Entonces vean hasta dónde ellos que nos invaden y nosotros que nos dejamos, no nos organizamos. Ese es el asunto, Eso exactamente. sería. Sí, fíjate qué importante e interesante de análisis haces, profe, porque encuentras otros espacios que han ido invadiendo. Y ahorita acabas de nombrar cómo en el gimnasio municipal también plantaron otros edificios. En las parques Cuarto Centenario plantaron más edificios. O sea, y tú haces la pregunta, ¿por qué? Pues porque las autoridades son chatas, son muy limitadas de pensamiento. Les interesa resolver el problemita inmediato y quedar bien de cierto modo, pero perjudicando las áreas fundamentales. O sea, si nos preguntamos del por qué, no todo lo va a resolver el deporte, pero ayuda, beneficia. ¿A qué? A dos aspectos fundamentales que tú mencionas. Uno es la salud. Indiscutiblemente, no se trata de estar bello, andar haciendo ejercicio y deporte, sino por cuestiones de salud. Una comunidad deportiva que haga ese ejercicio va a ser una persona, una comunidad más sana. Digan lo que digan. O sea, la misma ciencia nos lo ha demostrado. Y nos está demostrando que la violencia es más terrible. ¿Por qué? Porque no hay espacios donde se desfogue, donde conviva, donde gaste las energías que le sobran a todas las personas. Si no está la cancha de básquetbol, de voleibol, allí cerquitas, ¿tú crees que va a ir más lejos? La persona se le dificulta para ir. Entonces, son esas afectaciones por culpa de esas políticas así tan limitadas, por no decir una grosería, de, de, de los políticos, porque finalmente son los que tienen en sus manos ello. Pero la otra cuestión, así que yo creo que es con lo que vamos a coincidir y yo creo que cerramos, es que requerimos el interés, requerimos la participación, requerimos la organización de la ciudadanía para ser una, fíjense, una democracia no solamente ejecutiva, que ejecute lo que le digan, sino que también sea participativa.
sea crítica de lo que está sucediendo. Como dice Armando, ¿cuándo fuimos capaces de decirle a la autoridad, oiga, no invada esa área? Mejor en vez de estar construyendo eso, constrúyalo para lo que fue diseñada. Si fue área verde, pues conviértalo en un jardín o conviértalo en una cancha de voleibol y de básquetbol. O sea, para lo que fueron. Y así requerimos entonces la participación del futbolista, del basquetbolista, del beisbolista, o sea, de todos los deportes y deportistas y de la propia sociedad. Porque ¿quiénes los requieren? Pues son nuestros hijos o no, son nuestros nietos. Así de simple. Los más jóvenes, los hijos, y los que somos más viejos, pues nuestros nietos. Urge entonces la participación organizada de la sociedad. Y ahora si lo sectorizamos, las amas de casa, los obreros, los profesionistas, la sociedad en general, ahí estamos en las colonias, pues estamos diversos orígenes, de todos hay pues, hay de todo. Requerimos esa organización. Yo me quedaría con eso, pero entonces hacerlo público, hacerlo del conocimiento a la autoridad. Yo creo que podemos empezar como, pues demandándole, aunque seamos 2, 3. Yo tengo, por ejemplo, el problema aquí con los Vadillo. Esos señores, por ejemplo, invaden toda la calle, tienen material hasta la mitad de la calle y durante el día cargan y descargan. Tienen taponeo ahí con los camiones y con esos máquinas de carga y descarga. Mira, Pacheco. ¿Perdón? Sí, mira, disculpa la interrupción, pero no nada más sucede allá donde tú vives. Si te das una vuelta... Sí, profe, acércate. ¿Dónde está? Creo que se está cortando el audio, profe. Y das vuelta a la izquierda, como si vas, como... Creo que tiene problemas con la señal. Sí. No se escucha muy bien, profe Armando. Aquí está otro negocio. Les decía que eso no nada más sucede ahí por donde vives tú, también eso sucede allá. Tienen otra sucursal cerca de Médica Norte, que también ahí hacen las mismas prácticas, invaden calle, todo, como lo estás mencionando, porque ese es mi camino para llegar yo a las arboledas y veo esas prácticas que tú mencionas. Y entonces, ¿qué requerimos? Pues nosotros ciudadanos, los que estamos afectados, pues denunciar eso, pedirle a la autoridad que le limite. Yo lo pongo de ejemplo, por ejemplo, el centro. En el centro ya lograron que no se invadiera la calle. Pero entonces aquí encuentro complicidad o favoritismos o una persona superior a las demás, el que sí puede abusar de la vía pública. Entonces, en ese sentido, pues yo soy representante de esta colonia y pues voy a ir a tránsito. Que liberen esa calle. No, tienen invadidas las banquetas. Así de simple. Con materiales. Oye, y ya, este Chuy Vadillo andaba muy pegado en la campaña de Saúl Monreal. Entonces, tú sabes que ahora se van a sentir más dueños de las calles porque, pues tú sabes, esos cabrones no dan paso sin guarache. No. Yo pienso que el municipio le va a comprar muchos materiales a Vadillo y le va a dar libertad de hacer y deshacer. Que no estoy dando a entender que no sea imposible. Hay una inconformidad que de pedido vean, oye, la gente no
La gente no está pendeja, la gente está viendo lo que estás haciendo, ¿verdad? Y no Sí, se trata de que de brazos cruzados, tampoco estoy dando a entender de que porque Chuy Vadillo, yo creo que también le debe haber metido lana a la campaña, pero no, eso que no nos asuste, lo podemos hacer y decirle sus verdades y hacer, no sé, una manifestación, un oficio, no, algo sí, que se dé cuenta de que lo que está haciendo en sus sucursales de materiales no es correcto, que tienen que exacto, poner el ejemplo. sí, ¿Cómo pueden pedirle a la sociedad buena conducta cuando yo estoy haciendo lo que yo quiero? Eso no es posible. Sí, pues yo creo que el mensaje principal es este, ¿no? Estar organizados en torno a eso que nos afecta, porque pues ahora sí que donde quiera se dan situaciones y pues no hay de otra, maestro Armando, maestro Pacheco, de que, sí, no, pues pues ahora fue sí un que lo gusto. principal es organizarse. Sí, exactamente. Yo creo que nos quedamos con esa conclusión de invitar a todas las personas que requerimos organizarnos para pues estar enfrentando la problemática que se genera y buscarle soluciones. Este, Nos quedamos pendientes pues para la otra sesión comentar pues ese regreso a clases presencial que también es una gran controversia y que tiene las implicaciones también de la salud de los niños, de los padres de familia y de los maestros y que es preocupante, pues. Yo creo que todos coincidimos en que urge el regreso a clases presencial, pero con ciertas limitaciones y también con ciertas medidas y que no salga afectado nadie. Pues yo me quedaría con ese comentario. Toño, Armando, gracias, buenas tardes. No, gracias, buenas tardes y gracias por permitirme entrar a participar ya voy a ser, o sea, más voy más frecuente en esto, porque sí me interesan estos temas y se construye No, uno, pues, se sí, claro que socializa sí. y se politiza. Pues, Ánimo. pues nada más pues recomendarles por ahí un libro que estuve leyendo entre semana, profe. Sí, Ahorita no tengo presente el autor, ¿eh? Se llama Guerra ajá. Chichimeca y pues en realidad nos ilustra en torno a esos enfrentamientos que se dieron en su momento y que pues a veces uno no conoce bien la historia en torno a de dónde descendemos exactamente, ¿no? Y cómo aquí en el estado de Zacatecas, los huachichiles, chichimecas, iritilas y otros grupos no Tecuexes. fueron tan fáciles de conquistar. O sea, hubo un enfrentamiento muy fuerte que, pues ahora sí que 40 años de estar en combate constante, los españoles en sí no fueron conquistadores ahí. Pues finalmente fue la iglesia quien terminó conquistando, pues por ahí los invito a leer ese libro, una oportunidad que tengan. No, Pues maestros, un gusto saludarlos. No sé si gracias, quieran Toño. agregar algo más. Ahí nos prestas el No, libro. Claro que sí, cuente con ello, Yo tengo profe. Tenamastle en dos versiones. Luego lo También comparto. tengo ese. Hecho. Eh, Hasta Ahí luego. estamos, pues. que pasen Un buenas saludo. tardes, gracias. Ándale, Igualmente. profe, hasta luego. Hasta luego.